Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido al primer episodio de este programa Yo Propongo Podcast. Les saluda Jonathan Cortés y en este programa vamos a hablar sobre una problemática que aqueja al Perú desde hace tiempo atrás, décadas atrás, pero que a pesar de los intentos, al parecer no se han dado los resultados y no se ha podido solucionar. La educación en el Perú. Creo que todos estamos de acuerdo que el sistema educativo en el Perú ha sido muy deficiente y esto se le puede atribuir a varios factores, por ejemplo la falta de infraestructura en varios colegios, mayormente en la sierra o selva. También podría ser lo que es la poca inversión que viene por parte del Estado o docentes no tan preparados o comprometidos con la enseñanza de sus alumnos. Tenemos un estudio realizado por el INEI en el 2021 que nos da las siguientes cifras. 22 de cada 100 jóvenes no han culminado su educación secundaria, no han terminado su secundaria, su educación básica regular. Esto nos da como resultado o como una suposición que tenemos jóvenes poco preparados para así enfrentar o competir en el mercado laboral nacional e internacional si es que deciden emigrar. Estas cifras son muy alarmantes y son muy críticas tener estos resultados. Se le podría atribuir a la pandemia, ¿no? Porque 2021, post pandemia, entonces se podría decir que estos resultados o todo esto es producto de esta crisis que vivimos en el 2020. Sin embargo, la pandemia simplemente agravó un problema ya muy presente en el Perú. La pandemia simplemente ha hecho relucir que no estábamos preparados para afrontar lo que es una crisis de esta magnitud y que no se ha hecho nada hasta el momento por prepararse. No hemos visto estrategias por parte del Estado, por parte de los gobiernos regionales, para así poder afrontar alguna otra crisis de este estilo, ni poder mejorar lo que la crisis ha agravado. Presentada ya la problemática, nos surge una pregunta. ¿Se puede hacer algo para poder mejorar esta situación? ¿Se puede mejorar o se puede hacer algo para mejorar la crisis de educación que vive el Perú en estos momentos y que ha quedado resultado de la pandemia y de las lluvias que ha sufrido el Perú y de esta crisis política que estamos viviendo? Y sí, obviamente se puede hacer algo, obviamente se puede implementar estrategias, se puede implementar métodos para mejorar en un porcentaje, no hacer grandes diferencias, pero al menos sí tener resultados positivos. Sin embargo, esto no es algo a corto plazo, no es como que de aquí a 5 años ya vamos a ver resultados. Esto es un proceso más largo y se necesita un compromiso por parte del Estado y un compromiso por parte de nosotros como ciudadanos, como población, porque también tenemos que aportar. No es que simplemente nos vamos a sentar y esperar a que las cosas cambien y que cambien en el menor tiempo posible, porque eso no va a pasar. Esta propuesta que yo voy a dar sobre mejorar esta educación, sobre mejorar la calidad, es una propuesta que se divide en dos partes, en lo que va a ser el Estado o lo que debería ser el Estado y lo que deberíamos hacer nosotros como ciudadanos. Porque obviamente se necesita la cooperación y el compromiso de las dos partes para así poder mejorar. No es que simplemente uno va a actuar y el otro se va a quedar de brazos cruzados o va a hacer el mínimo esfuerzo. Se necesita un compromiso y trabajo constante. Vamos a empezar con lo que debería hacer el Estado. El primer paso es algo que es imposible que pase, a mi criterio, por todo el historial que ya tenemos y todos los años que hemos vivido en este sistema. Y es que vamos a ponernos a analizar y ver en dónde la educación es más crítica. Y la educación es más crítica en la sierra y selva del Perú. La costa también tiene sus deficiencias, pero se puede decir que estamos en un nivel muy acorde. Sin embargo, la educación que se puede dar en las zonas rurales, en las zonas de sierra, en las zonas de selva, son muy escasas y muy deficientes, demasiado deficientes. ¿Pero esto a qué se debe? ¿O por qué en esas zonas es donde la educación está más crítica? Esto se debe a la centralización en la que vive el Perú, que todo se centra en la costa, más concretamente se está centrando en Lima, que es la capital. Todo pasa por Lima y todo se tiene que hacer en Lima. Incluso las zonas de costa, como el norte o el sur, también sufren de esas deficiencias. Inclusive el mismo Lima, en zonas un poco apartadas de la capital, del centro, por ejemplo. Entonces, el primer paso que se debería de hacer o que se debería de buscar es la descentralización. Dejar que todo fluya en Lima y establecer más puntos
donde se pueda centralizar la economía, las actividades industriales y así obviamente fortalecer los alrededores. El problema también que puede ocurrir en la sierra o selva es la accesibilidad, ya que las vías de acceso son muy limitadas. Entonces también debe haber una inversión allí, porque obviamente si no hay un fácil acceso a las zonas, es muy difícil que pueda llegar la tecnología, que pueda llegar una buena educación y un buen sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el primer paso es la descentralización y también la inversión que va a tener que hacer el Estado para así poder obviamente dar mucha facilidad de acceso a todas estas zonas que están viviendo estos puntos críticos en la educación, y no solo en la educación, sino también en su estilo de vida, en la salud y en muchas otras cosas más. Últimamente hemos estado viendo muchas marchas de todos estos pobladores que están obviamente cansados de que siempre son apartados, de que siempre están siendo denigrados, porque obviamente no están recibiendo la calidad de vida que debería de recibir por parte del Estado. Entonces ese sería el primer paso, un paso creo yo muy difícil que suceda, porque ya hemos vivido desde los inicios de la República del Perú un sistema muy centralizado, que todo se ha fijado en lo que es Lima, en la capital, que todo pasa allí. Pero sí, si se busca una mejora, si se busca un cambio, ese es el paso. Y no solo se mejoraría con la descentralización la educación, se mejoraría varios puntos en las industrias en Perú. Entonces, sería un cambio que a futuro nos daría mucho impulso en lo que es el desarrollo. Lo segundo que deberíamos de buscar también es la digitalización. Usar los dispositivos electrónicos como celulares y laptops como medios de apoyo en la educación. Actualmente, debido a la pandemia, se están usando los celulares, pero más como un medio de comunicación, como expandir los medios de comunicación, ya que se utiliza la aplicación WhatsApp para así que los estudiantes puedan consultarle a sus docentes algunas dudas sobre la tarea, sobre el trabajo o sobre el tema que no ha quedado claro. Sin embargo, siento que se está desaprovechando un gran potencial, pues los dispositivos electrónicos tienen aplicaciones que van a permitir a los estudiantes potenciar sus habilidades, practicar lo visto en clase y además potenciar lo que es la comprensión y el razonamiento lógico que deben de tener, que es algo también importante y es la base fundamental para tener jóvenes que puedan ser muy analíticos, que puedan comprender las situaciones y que puedan dar una opinión, una conclusión o una solución. Entonces, la digitalización es algo muy importante. Tenemos que apoyarnos de la tecnología, tenemos que apoyarnos de todos estos dispositivos que tienen mucho alcance y mucho potencial. Deberíamos también de centrar la educación en ello. Es cierto que obviamente pasa lo mismo que en la sierra y selva, por ejemplo la conexión a internet es muy baja y en algunos casos nula, y se tendrían que hacer esfuerzos sobrehumanos para así poder buscar conexiones a internet en esos lugares, y eso se vio en la pandemia, que muchos estudiantes no pudieron acceder a clases virtuales o a clases o a trabajos remotos por esta falta de tecnologías en esas zonas. Entonces también debería de haber una inversión por parte del Estado y por parte de las compañías telefónicas del Perú, para así poder abastecer de señal de internet a todos esos lugares y poder estar a nivel, porque eso es lo que se tiene que buscar. No se tiene que enfocar en mejorar la educación en Lima, en mejorar la educación en la costa y dejar de lado a la sierra y la selva simplemente porque nos parece muy difícil de hacer, ya que, como hemos visto en el punto anterior, la falta de accesibilidad a esos sitios, la falta de tecnologías que no les permite tener todos los dispositivos adecuados, ni el internet adecuado, entonces dejarlos de lado, pues no. Lo primero es anivelarlos, tanto en darles la prioridad y también en darles los medios, la tecnología, los dispositivos, para que así los estudiantes tengan todo el material y puedan obviamente explotar y aprovechar el potencial que pueden ofrecer. Lo que voy a hablar en estos momentos va a venir de la mano con otro punto. Este punto se trata sobre una capacitación intensiva a los docentes y mejorar los filtros con el que se dan esos títulos o se dan esos certificados para que las personas puedan ejercer la docencia.
Si bien hay docentes muy capacitados y muy preparados y muy comprometidos, yo he conocido a varios de ellos, también hemos visto docentes que no están preparados, que enseñan un área en la que no son especialistas y que tampoco hacen nada por aprender. Inclusive los métodos de enseñanza son muy tradicionales y muy ineficientes en muchos casos. Y todos conocemos profesores que si bien son muy buenos, también conocemos profesores que simplemente no entendemos cuál es el método de enseñanza o qué es lo que quieren transmitir a los alumnos. Entonces sí, se debería de capacitar a los profesores en varios temas que van a ver en el siguiente punto y también mejorar los filtros para que no cualquiera pueda ser profesor. Esto también va a venir de la mano con un aumento de sueldo, porque si bien los profesores en estos momentos, la razón por la cual no se exigen tanto es porque no ganan tanto. Entonces, los profesores también tienen que ver otras maneras para poder solventar sus necesidades económicas. La docencia es uno de los trabajos que no pagan o no están muy bien remunerados aquí en el Perú, algo que debería de cambiar si es que queremos docentes más comprometidos, docentes que de verdad se exijan y que año tras año busquen aprender más, busquen especializarse más. Entonces, y este punto va a venir de la mano del siguiente punto que voy a hablar, que es cambiar la currícula. Eh, Hay cursos muy interesantes, creo que intocables, como matemática, como razonamiento, como ciencias sociales, que obviamente son básicos que el alumno tiene que llevar para así poder ser competitivo y poder rendir en el mercado laboral. Hay otros que personalmente siento que están de más y que en realidad esas horas que se usan para poder dictar estos cursos se podrían aprovechar para enseñarles algo más a los alumnos. Son los cursos de religión y arte. Considero que esos cursos están de más y que se deberían de ser reemplazados por cursos enfocados en lo que son finanzas y también en cursos que puedan reforzar la comprensión lectora y el razonamiento lógico que pueden tener los estudiantes, que es algo que les va a servir y es algo que es fundamental que tengan para que puedan desarrollar sus habilidades y ser funcionales en cualquier área. Estudies o no estudies en una universidad, por ejemplo, es necesario que el estudiante pueda comprender y razonar de manera lógica y así poder emitir una opinión o dar una solución. Y obviamente por eso va de la mano con la capacitación, porque muchos profesores tampoco están capacitados en estos temas, entonces se debería también de capacitarlos a ellos primero y después mejorar la currícula y obviamente hacer que los estudiantes, las horas que estén en clase sean muy bien aprovechadas y puedan recibir conocimientos que al final y a la larga les puedan servir cuando salgan del colegio, cuando salgan al mundo real y cuando ya tengan responsabilidades más grandes. Y el último punto, que es lo que debería de hacer el Estado, es modernizar los centros educativos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Sandra Bermeo, que es una gerente de proyectos comerciales y residenciales, y en un post publicado en el 2022 nos habla sobre que los centros educativos ideales deben de tener ciertas características, por ejemplo, los ambientes ventilados, un centro de cómputo, que a opinión personal los centros de cómputo tienen que tener acceso libre a los estudiantes, o sea, porque actualmente varios colegios tienen centros de cómputo, pero no pueden ser usados por los estudiantes libremente, sino que un profesor debe de llevarlos, un profesor tiene que monitorearlos, y considero que eso no debería ser así, que los estudiantes deberían de tener acceso a la sala de cómputo de manera libre para que puedan hacer sus actividades allí, ya que algunos pueden o deberían de hacer tareas en el colegio, u otros que tal vez no tengan dispositivos electrónicos en la casa podrían aprovechar la sala de cómputo, aprovechar la tecnología que tiene el colegio y así obviamente poder resolver todas sus actividades o aprender cosas nuevas. Algo también importante son los patios amplios, donde los estudiantes puedan recrearse de manera efectiva. Esto sí se ve mucho actualmente con las reformas que se han dado en varios colegios en la costa. No tengo conocimiento si en la Sierra o Selva también se están haciendo reformas o actualizaciones en lo que son sus colegios, pero por lo menos en la costa sí he visto varias construcciones, varios reforzamientos que se han dado en pandemia y que se están culminando en estos tiempos. Y donde sí, en los patios se ha techado
para así obviamente los estudiantes cuando estén recreándose, haciendo alguna actividad de deporte, no estén bajo todo el sol, sino que puedan tener sombra producto de este techo que se ha hecho. Entonces por esa parte creo que sí ha habido un muy buen cambio. Y por último nos habla también sobre tener una biblioteca y un comedor, bueno, una área comunal. El comedor es importante y es algo que todos los colegios deberían de tener, y además la biblioteca y el área comunal para que los estudiantes puedan socializar, puedan obviamente buscar información en fuentes, libros, revistas y estudios y científicos, y puedan socializarlos en el área comunal. Así que esto es lo que propone Sandra Bermeo que debe tener un colegio ideal, y es algo que sí se debería de tomar en cuenta para así poder modernizar los centros educativos. Ahora, habiendo terminado con lo que debería de hacer el Estado, vamos a pasar a lo que deberíamos hacer nosotros como población, y en especial los padres de familia, quienes son el complemento necesario e importante que debe tener un estudiante, un alumno, en lo que es la educación. El primer paso es entender que los padres también forman parte de la educación. No es simplemente dejar a tus hijos en el colegio, ayudarlos con las tareas y regañarlos o castigarlos cuando sacan malas notas. Se debe tener un acompañamiento intensivo también con el estudiante. Los padres deberían de buscar métodos, aprender estrategias de enseñanza para así poder aplicarlo con sus hijos. Una mentalidad que también los padres deberían de buscar tener es que si nosotros queremos que nuestros hijos tengan ciertos hábitos, nosotros como padres también tenemos que tener esos hábitos. Por ejemplo, si queremos que nuestro hijo tenga el hábito de la lectura, nosotros como padres también tenemos que tener un hábito de lectura que nuestros hijos puedan imitar. Si nosotros queremos que nuestros hijos puedan o vean contenido productivo y no solo contenido de entretenimiento, nosotros como padres también tenemos que ver contenido productivo y así nuestros hijos puedan imitar esas acciones. Recordemos que el mejor método de enseñanza es con el ejemplo, no tanto la teoría, no es tanto decirle a los niños, a los jóvenes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que también los jóvenes puedan verlo, puedan ver lo que ellos deben hacer reflejado en sus padres, obviamente. Y bien, eso ha sido todo. Gracias por quedarte hasta esta parte del video en el primer episodio de Yo Propongo Podcast. Y espero tener o verte en la próxima edición. Muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por haber compartido esta idea contigo sobre esta problemática que está afrontando el Perú y que se agravó debido a la pandemia. Así que ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.